Buenas noches con todos, sean bienvenidos al quinto encuentro de la clase de metrología. El día de hoy pues aprenderemos un poco de otras herramientas de medición pues de una manera un poco más superficial, ya que pues dentro del pensum pues estaban únicamente como manera de reseña para su aprendizaje autónomo, pero he considerado pues que es importante de que se les dé un poco una explicación tal vez un poco más profunda para que se entienda más que todo pues para que tengan un poco de referencia con relación a su trabajo final. Así que en virtud del tiempo, pues vamos a comenzar con el encuentro del día de hoy. Listo, pues el día de hoy lo que vamos a hablar es de herramientas de medición complementarias. Un poco a qué nos referimos con este concepto de herramientas de medición complementaria es básicamente, pues que nosotros estamos hablando de otras herramientas que tal vez no tienen mucho enfoque dentro de la industria automotriz, dentro de un taller automotriz, pero que sin embargo, pues es importante que nosotros conozcamos de que existen estas herramientas y si por A o B motivos nosotros tenemos que realizar algún trabajo y manipular este tipo de herramientas, pues de que tengamos la seguridad de que conocemos cómo funciona esta herramienta. Entonces, un poco de lo que vamos a hablar aquí es del goniómetro, un poco para que se entienda para qué sirve el goniómetro, pues es como vemos en la imagen de la parte inferior, pues nos ayuda a que nosotros podamos entender los grados de los diferentes ángulos, un poco que se tienda a eso de que vamos a hablar de ángulos, de grados, en virtud de un ángulo, un poco siendo repetitivo en este punto, y la otra medida será pues en segundos. Entonces, ¿cómo funciona este elemento? Pues es un semicírculo que cuenta con medidas de 180 a 360 grados, que sirve, como les comenté, pues específicamente para medir ángulos de longitud. Esta herramienta, pues lo que nos permite es de que se puedan obtener ángulos exactos entre dos objetos o puntos que estén sumamente alejados entre sí, como veíamos en la imagen anterior, pues lo que cuando realizamos un corte en ángulo de algún elemento. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta o que debemos considerar en este punto? Es el cuerpo, que es donde básicamente está el nonio con las diferentes medidas, los diferentes ángulos, el brazo estacionario, es decir, el brazo que el elemento, la parte que irá, se puede decir, reposando sobre un punto del ángulo, y el otro brazo en movimiento, pues que será justamente el que se buscará graduar en virtud del ángulo que nosotros estemos midiendo. Entonces nosotros realizaremos el movimiento de este brazo y pues descubriremos en qué ángulo estamos nosotros trabajando. Un poco lo que debemos tener en cuenta en este punto es saber o entender en dónde no podemos nosotros utilizar este tipo de herramienta. Entonces, básicamente podemos utilizarlo en topografía, también se lo utiliza en cálculos militares, un poco también tiene referencia en lo que es la comunicación y la radiodifusión. En cristalografía, pues con nosotros refiriéndonos a las personas que trabajan con láminas, con vidrios, con ventanas, pues ahí se lo utiliza mucho más, tiene un enfoque mucho más grande, precisamente pues dependiendo, por ejemplo, la ventana que nosotros necesitemos o queramos utilizar, pues hacer los cortes mucho más precisos. De igual manera, eh, dentro de la cristalografía, pues se lo utiliza para en el corte de las baldosas, en este caso cuando tenemos que ubicar una baldosa en un ángulo específico, es decir, que estamos en una esquina, entonces se puede utilizar este elemento pues para medir y hacer el corte de una manera precisa. Muchas de las veces, pues de una manera un poco empírica, pues lo que se hace es rayar con un marcador, realizar las líneas con una regleta y pues esperar de que la medida haya sido medida de una manera correcta. Pues con el uso de esta herramienta, pues
podemos certificar de que una vez que nosotros graduamos y entendemos el ángulo, pues realizar, perdón, un corte mucho más preciso. De igual manera, pues lo utilizamos en arquitectura para el diseño de los planos, ya que al nosotros estar, por ejemplo, en la construcción de alguna casa, de algún edificio, pues necesitamos que el diseño del plano obviamente sea lo más preciso, necesitamos que las medidas sean reales, para de esta manera, pues, que la edificación pueda ser construida de una manera correcta. Si es que no realizamos este proceso, pues, obviamente el inconveniente que nosotros vamos a tener es básicamente que como seguimos la escala de los planos, si es que los planos están mal medidos, están mal dimensionados, pues a nosotros realizar la ejecución de ese plano, pues de igual manera vamos a tener inconvenientes en crear algún elemento, ya que como no se dio la medida exacta, no se dio el ángulo exacto, nosotros nos regimos a un plano mal medido y por realizar por tener esta lectura mala, incorrecta, errónea en el plano, pues nosotros replicaremos lo mismo y pues agudizaremos mucho más el problema. Entonces, justamente por eso en términos de arquitectura, pero es siempre importante pues de que nosotros utilicemos esta herramienta. Obviamente a nosotros de estar en el campo automotriz, pues no habrá el caso pues en que nosotros lo utilicemos mucho. De igual manera, pues continuando con el tema de las áreas de uso, pues los utilizamos en el cálculo de latitudes. ¿A qué nos referimos con esto del cálculo en latitudes? Pues básicamente, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos una brújula, entonces podemos ver que dice 30 grados norte, 5, 6 segundos, 10 segundos, por inventarme alguna medida. Entonces ahí es también donde podemos utilizar esta herramienta. Aquí importante pues que nosotros tomemos en cuenta de que existen diferentes tipos de gonómetros, un poco pues dependiendo justamente de lo que nosotros necesitemos utilizar, o más que nada el enfoque, como les comentaba anteriormente, pues el uso específico que tiene este elemento. Por favor, no sé, Darío, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Claro. Goniómetro simple. Sirve para obtener el valor de ángulos sencillos, ya que alcanza hasta 180 grados. Goniómetro universal. Sirve para obtener el valor de ángulos complejos, especialmente en la industria. Goniómetro digital cumple el rol del universal, pero sus resultados son mucho más exactos. Goniómetros de comunicación miden el ángulo y la dirección de las señales y datos que emiten, muy usados por las fuerzas militares y equipos de sonido. Goniómetro imantado, utilizado para indicar el ajuste de los tornillos en ángulos. Estar imantado permite que la medición sea más precisa, ya que las piezas no se mueven. Goniómetro con torquímetro. Se utiliza para ajustar de modo angular los pernos del motor. Listo, muchas gracias. Como ven, pues tiene un poco diferentes enfoques. ¿A qué nos referimos con un goniómetro y un torquímetro? Pues estamos hablando netamente, precisamente, de un torquímetro angular. Para las personas que han tenido pues la oportunidad en la industria de hacer reparaciones de motores, pues se sabe o conocemos pues de que muchas de las veces tenemos que utilizar o realizar dos procesos de torque. Una pues utilizando un torquímetro pues graduado normalmente en términos de fuerza, por decir, en PSI y isobares. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, dentro de las reparaciones de los motores, se nos puede pedir, pues, de que torquemos el cabezote. Por ejemplo, se me ocurre primero un torque de 30 PSI, después un segundo proceso de torque en 45 PSI. En algunos casos, inclusive hay que hacer un tercer proceso de torque, por ejemplo, en 50 PSI. Y en otros, pues en vez de hacer un tercer proceso de torque en términos de presión, pues lo que se hace es realizar un torque angular. Entonces, lo que se pide es, por ejemplo, que una vez de que se ha torqueado a 45 o 50 PSI, se haga un torque en ángulo de 30, 40, 50 grados. Entonces nosotros una vez que ubicamos el torquímetro de esta manera con el goniómetro, pues lo que hacemos es, por ejemplo, medir 180 grados. Entonces damos el torque hasta que nosotros llegamos a 180 grados y pues cumplimos con la normativa que se nos está pidiendo, un poco para que se tenga en cuenta pues a qué nos referimos cuando el goniómetro está, se podría decir, unido a un torquímetro. Básicamente ese sería
torquímetro al que nosotros manipulamos dentro del área automotriz. También existe pues los goniómetros digitales. Esto un poco haciendo referencia tanto al calibrador como al micrómetro, pues al tenerlo de manera digital, pues nos permite un grado de mayor exactitud. Obviamente que se podría decir de cierta manera al utilizar herramientas de medición digital se pierde un poco la magia de poder interactuar, ya que por ejemplo, cuando hablábamos de realizar la medición en pulgadas, pues es un poco más práctico, hasta de cierta manera un poco más didáctico, que se entienda o se comprenda cada una de las líneas de los nonios y a partir de eso pues realizar los diferentes cálculos. Y cuando nosotros utilizamos pues cualquiera de estas herramientas digitales, pues se pierde un poco eso. Tal vez se puede decir que si bien se da más exactitud, pues se da un poco de facilismo, ya que muchas de las veces hay un exceso de confianza cuando utilizamos este tipo de herramientas, ya que únicamente medimos y apreciamos la magnitud que nos da. Sin embargo, con ello no quiero decir que no debemos utilizar. Obviamente, como recalcaba en todas las clases, dependerá del enfoque que nosotros estemos trabajando para saber qué tipo de herramientas nosotros tenemos que utilizar. Un poco aquí para que se entienda pues cómo se realiza la medida de este tipo de elementos, pues tenemos como primer punto el cero de la escala principal, que siempre nos estará hablando o se regirá en términos de grados. Entonces, por ejemplo, lo que aquí tenemos que buscar es de que las dos medidas, cuando coinciden las dos medidas a partir del cero. Entonces, por ejemplo, en este punto, pues tenemos que a partir del cero, o es decir, una vez que enceramos, pues tomamos la medida y podemos, en este caso, interpretar la medida. Entonces, no confundirnos, la escala o el nonio principal que tenemos que ver es el más amplio, el más largo, cual si es de la escala fija, y no el nonio secundario de la escala móvil. Entonces, a partir de ello, pues nuevamente recalcamos, este nonio se encontrará en grados, mientras que el de arriba se encontrará en minutos, un poco para el tema de la cartografía que estábamos hablando. Entonces, nuevamente volviendo aquí al ejemplo, pues como les comentaba, aquí una vez que encontramos la línea del cero, lo que procedemos es a contar o ver dónde coinciden estas líneas. Entonces vemos que, por ejemplo, la 1 no coincide, la 2 se pasó, la 3 casi coincide, pero la línea 4 sí coincide. Entonces, esto que nos va a medir, por ejemplo, perdón, entonces que tenemos 1, 2 y 3, y el de acá 4, que sería la medida, perdón, aquí está mal ubicada, no sería 3, sería 4. Entonces tenemos 4 grados de la escala principal y pues por consiguiente lo que tenemos que buscar es el número de minutos. Entonces vemos que coincide, llegamos a 30 y seguimos a 35. Entonces estaremos hablando de que la medida que se nos da es de 3 grados 35 segundos, segundos, porque recordemos, pues al estar en escala de 0 a 60, pues estamos hablando de cada uno de estos, pues representa segundos. Si nosotros llegamos a 60, pues estaremos hablando de 60 segundos, es decir, un minuto. Hasta este punto estamos claros en lo que concierne pues a realizar la medición. Claro, eso tendríamos que tomar en cuenta a qué lado está posicionado, ¿verdad? Si es que es al lado izquierdo o al lado derecho, ahí veríamos la medida, pero tengo una pregunta. ¿En el Claro. lado que estamos midiendo ahorita es positivo o, o es negativo? Sería el lado positivo, un poco lo que, bueno, aquí no se maneja tanto como en el caso del calibrador o el reloj palpador una medida positiva o negativa, sino que, por ejemplo, depende de donde nosotros ubiquemos el brazo fijo. Entonces, a partir de ello, pues nosotros, dependiendo de justamente del requerimiento que se nos pida, por ejemplo, se nos dice ubica 30 grados de manera superior o inferior. Entonces, de esa manera, pues nosotros sabemos en qué parte tenemos que ubicar la parte fija
y a partir de ello pues manipular, si dice punto superior hacia arriba, punto inferior hacia abajo. Entonces, dependiendo y más que nada un poco también en lo que aquí va pues del concepto si nosotros estamos ajustando o aflojando. Entonces, nosotros ajustamos pues haremos la palanca hacia abajo. Por el contrario, si nosotros utilizamos para aflojar, obviamente tenemos que hacer para arriba, pero este tipo de elementos pues obviamente no están fabricados para aflojar cualquier, por ejemplo, un perno o alguna medida. Entonces, otra vez volviendo al ejemplo del torquímetro, pues, por ejemplo, se nos dice dar un torque angular de 45 grados exactos o 45 grados 15 segundos, pues nosotros ahí sí nos regimos a esto y pues obviamente sabemos que al estar ajustando, pues tenemos que girar hacia abajo o si es que está horizontalmente, pues tenemos que ajustar hacia, obviamente hacia la derecha y de esta manera dar la medida correcta. No sé si con eso quedó contestada la pregunta, Darío. O sea, digamos que ahorita estamos midiendo al lado, viendo la pantalla a mano izquierda, sería positivo ya, y si vamos a la derecha, no sería la respuesta negativa de pronto. Ujú. Ahora, es lo que quiero de pronto saber, porque puede que sea el noño que esté a la mano derecha, ¿no? Y no sé si es que al rato de apuntar la respuesta es necesario colocar el negativo o está bien ahí. Claro, como te digo, eso depende un poco de lo que se solicite. Por ejemplo, en algunos casos, pues sí, de tema didáctico, únicamente se limita a pedirles que queden la lectura, la medida, sin tomar en cuenta si es a la izquierda o a la derecha. Siempre que, por ejemplo, vaya horario, estaremos hablando de un ángulo positivo. Y siempre que estemos en lado antihorario, pues estaremos hablando de que tenemos un ángulo negativo. Pero, como comentaba, pues otra vez tomando como referencia el ejemplo del torquímetro, pues, por ejemplo, si nosotros tenemos ahí horizontal y nosotros lo revisamos, no vamos a hacer la presión hacia adelante, porque si nosotros hacemos la presión hacia adelante, es decir, antihorario, estamos aflojando el perno y lo que nosotros necesitamos es ajustarlo. Entonces, se sobreentiende que si se nos pide un ángulo, por ejemplo, de 30, 40 grados, 15 segundos, pues tenemos que hacer un ángulo positivo para de esta manera ajustar. No sé si con eso quedó un poco más clara la idea, Darío. Sí, sí, ahí está mejor. Y ya, más o menos de lo que estaba leyendo, creo que es algo como una escuadra, ¿verdad? Sí, casi lo mismo que hacemos con un graduador, se podría decir, cuando nosotros utilizamos en geometría. A diferencia que, por ejemplo, ya tenemos la medida en el graduador, entonces con esta herramienta lo que nosotros hacemos es dar el torque hasta ese grado, hasta ese ángulo exacto, por decirlo así. Ya, ok. Ya, ahí estamos mejor. Muchas gracias. Listo, Darío, no te preocupes. No sé, para el resto les quedó un poco más clara la idea también de cómo utilizamos la herramienta o se necesita que realicemos una recapitulación otra vez. ¿Ok? Por mi parte, he entendido, ingeniero. La única pregunta es que esta presentación que usted nos está mostrando no está reflejada en la plataforma. No sé si de pronto usted nos pudiera facilitar por este medio esta presentación. Claro, bueno, con todo la subiría, porque bueno, como les comentaba, pues el día de hoy era únicamente el tema del repaso, pero como veía que, bueno, no hubo mayor cantidad de inconvenientes en cuanto a la lectura del reloj palpador en este caso del calibrador y del micrómetro, pues decidí realizar esta presentación para que no sea netamente el tema autónomo por parte de ustedes. Pero bueno, no habría inconveniente. Una vez que acabemos la clase, pues yo subiría este tema también, pues para que lo tomen como referencia. Obviamente que el material que yo les estoy compartiendo en este momento, pues no tiene nada que ver con se puede decir con el contenido de sus exámenes, entonces un poco más que nada que les sirva como manera de información complementaria para que sea de su interés, la revisen un poco y como les comentaba en un inicio, pues tengan idea de qué otras herramientas pues se utilizan dentro del campo. Pero como les digo, bueno, respondiendo nuevamente un poco, extendiéndome en la pregunta de Marcelo, pues no hay ningún inconveniente, yo les comparto esta parte de la diapositiva.
Posterior a ello, pues también en algunos casos dentro de la industria automotriz, más que nada en el tema de la rectificación y reparación de motores, podemos utilizar lo que son los rugosímetros. Básicamente, ¿para qué nos sirve esta herramienta? Es para analizar de manera cuantitativa el grado de rigurosidad de una superficie. Un poco aquí que queremos hacer hincapié o a qué queremos referirnos cuando hablamos de manera cuantitativa, es decir, de una cantidad, como pueden ver aquí en la imagen referencial, de que nos da un valor exacto en una escala digital, se podría decir, de lo que nosotros estamos utilizando. El rugosímetro también es empleado en las perforaciones, en este caso para conocer con exactitud cuando estamos realizando procesos de maquinado, perdón, en qué punto o en qué valores en preciso nosotros estamos trabajando. Y, por ejemplo, si nosotros realizamos una perforación, por ejemplo, en el caso de algún máquina, de alguna fresadora en especial y que tenemos inconveniente con las cuchillas, pues con el rugosímetro, pues saber si es que la perforación se dio de una manera correcta, es decir, que la superficie está completamente plana o si por el contrario, pues existe alguna rigurosidad, algún elemento, alguna partícula que necesita pues ser pulida, ser rectificada para que pues permanezca completamente lisa. Aquí quisiera, por favor, Marco, ¿me puedes ayudar leyendo los 4 primeros puntos de la diapositiva, por favor? Los 4 dijo Inge. Sí, los 4 primeros puntos, por favor. Ya, Inge, ahorita. A ver, dice, el instrumento posee una gran posesión a la hora de realizar los cálculos sobre las rugosidades encontradas en las superficies. Esto es gracias al sensor que viene integrado en él. 2. Una de las cualidades que los separan de otros instrumentos de medida es que por lo general viene acompañado de otros elementos que ayudan en la labor, como son un maletín, un calibrador y un protector. 3. La fuente de poder empleada en él es una batería que puede ser cargada con facilidad gracias al cargador con el que cuenta. 4. El rugosímetro, Rugosímetro. rugosímetro. El rugosímetro está regido bajo las normas DIN. Las mismas son los responsables de regular y dictaminar todos los aspectos fundamentales de la rugosidad. Correcto. Muchas gracias, Marco. Ya. Listo. Marcelo, ¿me puedes ayudar con los 2 últimos puntos de la diapositiva, por favor? Claro, ingeniero. Este instrumento no amerita que se fuerce contra la superficie de la pieza a estudiar, puesto que los sensores que están en él resultan muy sensibles y se dañan con facilidad. Solo se debe acercar ligeramente el cabezal para poder hacer el análisis. Su versatilidad permite que los datos obtenidos acerca de las imperfecciones de la superficie estudiada puedan ser transferidos a un computador, si se requiere realizar un estudio más detallado de la información recogida. Correcto, muchas gracias, Marcelo. Entonces, más que nada, como ustedes pueden tomarlo como referencia, este rugosímetro lo podemos comparar de cierta manera con un reloj palpador, con un elemento medidor de carátula, de manera un poco más técnica, ya que de igual manera ser un elemento de precisión, pues nosotros no tenemos que manipularlo con tanta fuerza. Al ser un elemento de precisión sumamente alta, pues tenemos que medir la fuerza con la que nosotros estamos trabajando. De igual manera, pues lo importante aquí es ubicarlo correctamente, al igual que con un reloj palpador, tener la misma consideración en cuanto a la limpieza de la superficie, ya que, por ejemplo, nosotros estamos nuevamente, por citar el ejemplo del maquinado, estamos maquinando alguna pieza, realizamos una perforación y quedó algún resto de alimalla en la misma. Si es que nosotros utilizamos el rugosímetro, pues al estar esta alimalla ahí, nosotros no darnos cuenta, pues daremos que se
de una lectura errónea de la medida que se está trabajando. Por lo cual, pues siempre es importante que al nosotros utilizar este rugosímetro, pues verifiquemos que la pieza se encuentre completamente limpia, que no haya impurezas externas, por así decirlo, dentro del elemento. De igual manera que no exista aceite, polvo dentro de la superficie, ya que, como les comentaba, al hablar de una herramienta de precisión sumamente alta, como este rugosímetro, si es que, por ejemplo, nosotros dejamos una mancha de grasa, de aceite, eso variará la medida del rugosímetro. De igual manera, por ejemplo, si nosotros estuvimos manipulando, se me ocurre silicona, se queda pegado un cierto resto de silicona, no lo limpiamos correctamente, pues a nosotros de cierta manera estar hablando en términos de micras, pues sabemos de que ese inconveniente, esa imperfección, pues hará que no se dé una medida correcta, que nos referíamos con el término de micras, pues recordemos que, por ejemplo, la micra de un cabello humano era de 0,01, mientras que teníamos micras o elementos que eran mucho más delgados que el cabello humano, tomando como referencia pues de que en comparación a otras medidas, pues el cabello humano era sumamente grueso, un poco para que se tenga en cuenta eso. Volviendo con el tema del rugosímetro, pues lo importante es de cierta manera la versatilidad que nos da en comparación a un reloj palpador, ya que el reloj palpador nosotros teníamos que ubicar el reloj de una manera correcta, encerarlo y posteriormente pues manipular, se podría decir de manera, perdón, visual directa, la medida que teníamos en el reloj palpador. Por el contrario, pues en un rugosímetro lo que se puede hacer es, dependiendo obviamente del grado de tecnología o el grado de prestaciones que tenga esta herramienta, pues que nosotros lo podemos conectar directamente a un computador y de esta manera pues ver los valores, admirar los valores pues de una manera mucho más cómoda. Entonces esta es la consideración que hay que tener en cuenta. Otra pues como igual se leyó en comparación al reloj palpador, pues también hay que tener cierto cuidado y evitar que se den golpes en esta herramienta de medición, ya que al igual que el reloj palpador, pues estos golpes de cierta manera pueden descalibrar el elemento, al ser elementos pues sumamente frágiles, pues inclusive en el caso de un reloj palpador, si se nos llega a caer, pues sabemos que la, el reloj pues puede llegar a romperse. De igual manera, pues dentro de un rugosímetro, si se llega a caer o se llega a golpear, pues la aguja de medición pues no será tan precisa y nos dará valores erróneos. Muchas de las veces cualquiera de estos dos elementos es sumamente difícil volverlos a calibrar y obviamente lo que hay que hacer es reponerlos, es decir, comprar un elemento nuevo. Así que si algún momento pues tenemos la oportunidad de manipular este elemento, pues tener bastante cuidado en su manipulación. Un poco para que se entienda a qué nos referimos con el rugosímetro, pues es importante que nosotros conozcamos o sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de rigurosidad. Así que por favor, Lenin, no sé si me puedes ayudar con el contenido de la diapositiva. Ingeniero, buenas noches, compañero, buenas noches. La, la rugosidad era una rama de la ciencia a la que por mucho tiempo no se le atribuía gran relevancia, perdón. Pero esto cambió cuando se detectó la necesidad de hacer mediciones a esta característica en la superficie de muchos materiales. Y es que la superficie de un material, por muy perfecta que parezca a los ojos de una persona, presenta una serie de imperfecciones e irregularidades que le atribuyen distintos niveles de rugosidad. Listo, Lenin, muchas gracias. Un poco a qué nos queremos referir con eso. Por ejemplo, tomando como referencia este elemento que tengo aquí, por decir el cargador de un teléfono, si nosotros lo vemos a simple vista, pues podríamos decir, no, el elemento es completamente liso. Si nosotros pasamos nuestra mano, pues sentiremos o podremos percibir de una manera muy superficial, pues si existe algún corte, alguna rugosidad. Y pues justamente con la ayuda de este elemento lo que nos permite es saber el valor exacto de esta rugosidad. ¿A qué nos referimos con eso? Al término de la rugosidad, otra vez volviendo, pues se puede decir a la cantidad o el valor de imperfecciones o irregularidades
que cuenta una superficie. Por ejemplo, si nosotros necesitamos una superficie completamente lisa, por ejemplo, los palillos de un rodamiento. Ahí utilizaremos esta herramienta, obviamente en la parte de la fabricación de los rodamientos, para ver que la rigurosidad sea básicamente cero, es decir, que la superficie sea completamente lisa para que de esta manera pues el elemento funcione de una manera correcta, donde también utilizamos un poco este concepto de la rugosidad, pues es cuando nosotros mandamos a hacer la reparación de un bloque del motor y muchas de las veces pues se tiene que cepillar los cabezotes. Entonces a nosotros realizar este cepillado de los cabezotes, pues si se quiere ser un poco más técnicos, pues lo que se utiliza es este rugosímetro pues para ver el grado de rugosidad que se dio en cada uno de los cilindros en el momento que se utilizó la grata para cepillar los cilindros. De esta manera, para saber si estamos dentro de los valores exactos, o por ejemplo, si es que la grata o el elemento está deteriorado, pues si es que no existe un elemento, una parte, una pared del cilindro que esté mucho más, con mayor porcentaje de rigurosidad que otro. Entonces, básicamente es a ello a lo que nos referimos. De igual manera, si es que hacemos el cepillado de un cabezote, pues necesitamos saber que la superficie esté completamente plana, completamente lisa. Y básicamente, pues, adicional a la utilización de un reloj palpador, pues utilizamos esta herramienta para ver el porcentaje de rigurosidad si es que por A o B motivo, pues, tuvimos algún problema con la máquina, pues para saber que está completamente lisa, completamente plana la superficie y que pues se pueda dar una reparación de una manera correcta. También un poco donde se utiliza este término de rigurosidad es en la tonería, dentro del área o de la industria automotriz, pues cuando nosotros estamos fabricando la carrocería para que de esta manera, pues antes del proceso de pintura, ver que toda la superficie esté lista y que obviamente por A o B inconvenientes dentro del proceso de fabricación o por la naturaleza de los materiales, si hay algún material que tiene porcentajes de rigurosidad mucho más alta, pues llegar a detectar esta anomalía, corregirla, como la corregimos, pues puliendo el elemento y nuevamente pues midiendo con el rugosímetro y detectando pues que efectivamente el material o la superficie esté completamente lisa y por ejemplo que sí se pueda dar el ok para, perdón, el proceso de pintura. Entonces un poco para que tengamos en cuenta a qué nos referimos con rigurosidad. Entonces aquí podemos ver ejemplos claros pues de que aparentemente a la vista nosotros podríamos decir no, aparentemente no, si se le ve liso al elemento, tiene un par de imperfecciones, pero no hay inconveniente. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizar esta herramienta podemos detectar o saber el ángulo exacto. Por ejemplo, si estamos en la producción de elementos en serie, pues esto nos ayuda de cierta manera a conocer el estado real del material. De igual manera, un poco ya siendo más prácticos, como les dije, en casos de la tonería o cuando nosotros utilizamos fresadora o cualquier otro elemento para la creación de piezas, pues el rugosímetro lo que nos ayudará a ver es, es el porcentaje en el cual está trabajando y saber pues, si estamos dentro de las tolerancias o por el contrario, si el material necesita, se podría decir, ser un poco más alisado o si es correcto dependiendo pues obviamente de las prestaciones y las necesidades que se busquen. ¿Cuáles son las consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta pues al momento de realizar las mediciones? Pues como les comenté, pues es importante pues saber que la superficie esté completamente limpia, evitar cualquier contacto externo, es decir, nosotros manipular con la mano pues el elemento, ya que como decíamos, al ser un elemento sumamente delicado de alta precisión, cualquier juego brusco, cualquier presión exagerada, pues hará que el equipo o el elemento se pierda esta precisión. De igual manera, pues como comentábamos, con similitud al reloj palpador, pues es importante que no tenga ningún golpe, ningún trato brusco en el momento, pues de su viaje, de, pues, de que recorre de una posición a otro. Y más que todo, pues tenemos que tener especial cuidado en la punta detectora, ya que si, por ejemplo, la misma llega a ser golpeada de una manera fuerte, o si llega a torcer por algún motivo, pues prácticamente quedará inservible. No existe manera, pues, de volver a calibrar. Se tendrá, pues, que reemplazar todo el elemento. La manipulación, pues, debe ser, como comentábamos, lo más suave posible, no debe ser dada pues en condiciones
climáticas o ambientales adversas, tiene que ser en un clima seco, no en un clima mojado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estas partículas de lluvia, pues de igual manera harán o provocarán que tengamos una medida errónea, obviamente por el grado de complejidad, por el grado de precisión en el que estamos trabajando. De igual manera, por último, cuando terminemos de utilizar el elemento, pues lo importante siempre será limpiar de manera meticulosa toda la parte o todo el elemento del cabezal. Evitar que el mismo se encuentre con polvo, con sustancias aceitosas o cualquier otro elemento que pueda ser adherido hacia él, para pues de esta manera pues evitar de que, por ejemplo, si es que manipulamos aceite, manipulamos grasa, pues que ésta llegue de cierta manera a oxidar la parte del cabezal o llegue a crear otra capa externa, ya que al estar, como comentaba, hablando en términos de micras, pues esa micra nos dará una medida errónea, y al darnos una medida errónea, pues obviamente se perderá la precisión con la que funciona el elemento. Siempre es importante, pues, tanto el rugosímetro como el reloj palpador, pues, ubicarlos en un estuche, que este estuche, pues, sea capaz de absorber golpes, absorber impactos, para de esta manera, pues, evitar de que el elemento llegue a deteriorarse y, pues, por consiguiente, a que nos dé una medición errónea. Hasta este punto, pues eso sería todo en cuanto al contenido de la clase. No sé si con respecto a este tema quedó todo claro o existe alguna duda, alguna inquietud. No, ingeniero, por el momento. Listo, pues si no hay ninguna otra duda, Tampoco no, ingeniero, todo está claro. si no hay ninguna otra duda, ninguna otra inquietud, bueno, abro paso si es que tal vez dentro de todo el contenido, sea del el medidor de carátula, el calibrador o el micrómetro tuvieron algún inconveniente, pues este es el momento en el que podríamos socializar alguno de esos temas. De no ser así, pues les compartiría de manera un poco más visual a ustedes la explicación para el trabajo de investigación que ustedes tienen que realizarlo. Como saben, pues este es el último encuentro, pues de aquí ya no tenemos un contacto directo y únicamente pues a lo que nos limitamos es a tener el contacto a través de la plataforma, es decir, cuando yo revise sus deberes o si por A o B motivo pues necesitan contactarse de manera directa conmigo por lo que es el chat o las llamadas. De no ser así, pues les compartiría la descripción del trabajo final. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver el contenido de la pantalla? Sí, ya está ahí. Listo. Bueno, un poco la descripción se debe corregir, pero básicamente lo que tienen que hacer para su trabajo de investigación final es realizar una consulta bibliográfica, tomando en cuenta pues los contenidos tanto de los conceptos de medición, lo que veíamos en cuanto a patrones, medidor de carátula, calibrador, vernier y micrómetro. Entonces, básicamente lo que necesito es obviamente, como todos los trabajos, que realicen una carátula a modo de presentación con el diseño que ustedes quieran. Por favor, en el título del trabajo será investigación de fundamentos de medición. Nuevamente aquí importante pues la utilización de las normas APA que decidan entre Times New Roman o Arial. Por favor, los párrafos deben estar debidamente justificados. El interlineado, la distancia entre líneas de 1.5. Que realicemos la consulta de la manera más organizada. La extensión mínima del documento es de 4 hojas. Un poco a qué nos referimos con esto de la extensión del documento es que básicamente, al igual que el resto de talleres, pues lo que ustedes tienen que hacer es contestar una serie de preguntas. Aquí, por favor, quiero hacer un hincapié principal. En los otros trabajos, pues lo que se les pidió era un resumen, se podría decir en sus propias palabras, a manera de ensayo. Entonces,
como les decía en un inicio, lo que nosotros tenemos básicamente que limitarnos es leer al material que tenemos en la plataforma, tanto en los documentos PDF como en las diapositivas, y a partir de todo lo que hemos leído, pues razonar y realizar una interpretación con nuestras palabras y responder las preguntas. Algunos de ustedes en los deberes lo que están haciendo es realizando consultas. En algunos casos hacen únicamente copy-paste de la página que realizaron, únicamente cambian 2 o 3 palabras de cada oración y la dejan prácticamente igual. Entonces, como les dije, en esa parte soy bastante meticuloso en eso. Si por A o B detecto de que algún texto pues no es escrito por ustedes, pues obviamente utilizo una herramienta antiplagio, tal vez conocida como Turnitin, y ahí pues me da el porcentaje de plagio del documento, me avisa exactamente de dónde ustedes sacaron la información. Y pues considerando pues que algunas de las personas que están aquí en el curso pues ya conocen la manera en la que yo trabajo, pues si yo detecto plagio, lamentablemente tendrán ceros. De igual manera, si es que no citan correctamente, también tendrán una reducción de su nota. Entonces, por favor, como les comenté en un inicio, pues tratemos de cumplir los parámetros que se les pide. En esta sección de investigación se les pide únicamente que respondan las preguntas en base a los conceptos, en base a la información que nosotros tenemos en la plataforma. Para las primeras 4 preguntas, pues básicamente lo único que tenemos que hacer es leer el material de apoyo que nosotros tenemos. No tenemos que realizar ninguna acción más, no tenemos que buscar información adicional. Y con ello, pues también lo que se debe hacer para cada una de las preguntas es responderlas, se puede decir, en base de párrafos. Algunos de ustedes lo que han hecho es realizar un mapa conceptual cuando no se les ha pedido. De cierta manera, en el primer trabajo he sido un poco más flexible y los he aceptado, pero al tratarse del trabajo de investigación final, pues sí voy a ser un poco más estricto en este punto. Así que, por favor, lo que yo necesito es que desarrollen las respuestas en términos de párrafos. Se me ocurren unos 2, 3 párrafos. Y como les dije, pues la extensión es de unas 4 hojas mínimo. Entonces, eso quiere decir pues que tienen que hacer un buen desarrollo de cada una de las preguntas, que como ven no es nada difícil, todo lo tenemos en el material de apoyo. La primera pregunta, por ejemplo, nos pide describir las causas de error en un proceso de medición. Recordemos un poco los conceptos, las ideas que yo les compartía cuando hablábamos de cómo realizar una medición correcta con un calibrador, y también las consideraciones que había que tener cuando utilizamos un reloj palpador o con un micrómetro. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Eso es lo que yo necesito que expliquen en la primera pregunta. Entonces, por favor, limitémonos a eso. Inge, una preguntita. En esta primera pregunta puede ser de cualquiera de los 3 tipos de medición. En esta debería ser de los 3 tipos de medición, porque nos dice describa causas de error en un proceso de medición. Entonces, por ejemplo, puedes hablar un poco de la primera causa, es una mala apreciación visual. La siguiente causa es la mala postura, en este caso de la herramienta de medición. Entonces, como a manera de sugerencia, pues se pide cuando se vaya a tomar la revisión, la medición, perdón, sea un calibrador, sea un micrómetro, sea un reloj palpador, pues tener en cuenta los siguientes puntos. Entonces, un poco ahí tú vas desarrollando la idea y pues contestando la pregunta. No sé si con eso quedó claro el primer punto. Sí, Inge, sino que quería saber si era de uno solo o de todos. Eso Claro, no. claro, de todo. Tomemos en cuenta que en la descripción general del trabajo, pues se habla de que estamos hablando de básicamente casi todos los contenidos que hemos visto. Entonces, necesariamente, pues tenemos que hablar del medidor de carátula, calibrador y micrómetro. Entonces, justamente por eso es lo que se hace hincapié de qué contenidos son los que nosotros estamos desarrollando, un poco para que se tenga en cuenta. Posterior a ello, pues bueno, lo que se les pide es describir tipos de instrumentos de medición directa e indirecta. También tenemos ese tema dentro del material de apoyo, entonces no hace falta que busquemos información adicional. Como les dije, limitémonos en este punto a utilizar nuestras propias palabras. En el punto 3, sí se les pide, en cambio, un mapa conceptual. Por favor, en este punto, realizar el mapa conceptual de su autoría. No, lo que menos desearía es de que, por ejemplo, vea un mapa conceptual de que sea sacado de alguna página de internet.
Si es que, como ven, esto está normado con puntos. Si es que, por ejemplo, en el punto 3 copian y pegan un mapa conceptual que encontraron en el buscador, obviamente perderán el punto. Entonces, por favor, como ven, todavía tenemos bastante tiempo, organicémonos con el tiempo y cumplamos de la manera que se debe realizar los procesos. Posteriormente, pues la pregunta número 4 habla de los patrones internacionales de medida. Recordemos que tenemos dos patrones, cuando hablamos en milímetros y cuando hablamos en pulgadas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es un poco lo que se refiere a este tipo de preguntas. De igual manera con patrones primarios, secundarios y patrones de taller. También son temas que hemos visto y que están pues desarrollados de una manera mucho más extensa en el material de apoyo. Y pues como puntos de investigación, la pregunta 5, 6 y 7 dice, en la pregunta número 5, describir de manera puntual el uso del calibrador vernier en un taller automotriz. Entonces aquí obviamente no podrán hacer el copy-paste de cualquier página, sino que será su propio razonamiento y un poco describir en base a su experiencia para qué nos sirve un calibrador pie de rey en un taller. Lo que aquí no quiero es que me pongan 5 literales y diga sirve para esto, 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 esto y esto, sino que desarrollemos un poco más la idea, escribamos uno o dos párrafos de ser posible y pues en esos párrafos desarrollemos la idea y contestemos la pregunta. Posterior a ello, pues la pregunta 6 nos dice describir 5 tareas en las que utilizamos un micrómetro en un taller automotriz. De igual manera, pues escribamos, desarrollemos de una manera mucho más amplia la idea, no nos limitemos pues a poner 1, 2, 3, 4, que de cierta manera no diría que está mal, pero se podría decir un poco aquí lo que se califica, lo que se mide es su esfuerzo. Si es que ustedes contestan de una manera muy simple las preguntas, pues se comprenderá o se sobreentenderá de alguna manera pues de que no tuvieron un tanto grado de interés en realizar la tarea, entonces obviamente no tendrán una buena calificación, pero si por el contrario, por decir en estas últimas 3 preguntas, hacen un buen desarrollo, unos párrafos con información de impacto bien redactados, pues obviamente tendrán una consideración de una nota más alta. Recuerden que el trabajo es sobre 10, cada una de las preguntas equivalen a un punto. Si no las desarrollan de una manera correcta, si no la responden de una manera correcta, pues de igual manera no tendrán el punto. Y pues en este caso, al estar rigiéndonos en términos de décimas, recordemos que este trabajo final de investigación tiene un porcentaje mucho más alto, entonces démosle la importancia que se merece este trabajo. Por último, pues el punto número 7 dice exponer 2 herramientas de medición distintas a las vistas en clase que se empleen en un taller automotriz. Aquí pues hacerles un hincapié de que si pueden hablar de un rugosímetro, que si pueden hablar de los temas que planteamos en las diapositivas de hoy, ya que no, al ser un contenido que no estaba dentro de la clase, pues ustedes lo pueden utilizar. Lo que sí, por favor, es que para esta respuesta del punto número 7, utilicen, se puede decir, sus propias palabras o alguna otra fuente. Si es que, por ejemplo, en la pregunta número 7, alguno de ustedes copia y pega el contenido que les voy a facilitar de la diapositiva, obviamente de igual manera pues estará perdiendo el punto. Entonces, como ven, pues el trabajo, el taller no tiene nada de complicado. Obviamente lo único que tienen que hacer es leer la información que tenemos en la plataforma. Esto nos ayudará y nos dejará listos y preparados para los exámenes finales y pues no tendremos el inconveniente de que no tengamos la nota suficiente para aprobar el módulo. No sé si quedó todo claro en cuanto al trabajo de investigación. ¿Existe alguna duda de ustedes? Está claro, sí está claro, ingeniero. Listo, pues si no De mi existen, parte también está claro, Inge. listo, pues si no existe ninguna otra duda, ningún otro comentario, pues agradecerles por su tiempo en todos estos encuentros. La verdad ha sido un privilegio poder haberme dirigido hacia ustedes, esperando que toda la información que yo he compartido con ustedes haya sido de interés, haya sido útil y sea útil para su formación. Recordemos que a ustedes de estar empezando la carrera, pues tal vez algunos de estos temas llegue a ser un poco cansado, un poco aburrido, pero
como siempre les digo, como siempre trato de motivarles, pues es importante que nosotros conozcamos todo eso, ya que si en un futuro tenemos que utilizar este tipo de herramientas, pues no estaremos tal vez con el susto, con el miedo de decir, ¿y ahora cómo funciona eso? Sino que al tener ya esta formación previa, pues será mucho más sencillo que nosotros nos podamos desenvolver de una mejor manera en la industria. Deseándoles éxitos en el resto de su formación universitaria aquí en su tecnología y pues esperando tener la oportunidad de volver a vernos, volver a estar en contacto. Como les dije en la primera clase, pues estoy abierto a todas las preguntas que ustedes puedan tener aquí para con con todas las tareas, nuevamente recalcando que en el caso de las pruebas de la prueba 1 y de la evaluación final son desarrolladas netamente por el departamento académico. Yo no he desarrollado las pruebas, tampoco yo tengo o manejo la plataforma en el término de los tiempos. Entonces, por ejemplo, si una tarea, la tarea 2 se cierra, me invento porque la verdad no recuerdo cuándo se cierra, pero por ejemplo, si la tarea 2 se cierra el 12, yo no tengo la posibilidad de abrirles nuevamente la plataforma. Si ustedes se atrasan con alguna de las tareas, pues tendrán que pagar un valor adicional netamente al instituto para que se les dé la oportunidad de subir la tarea. Si es que no subieron la tarea en los plazos, obviamente tendrán cero y pues no culminarán o no aprobarán el módulo. Entonces, por favor, organicémonos con nuestro tiempo. Me parece que el módulo se cierra el 17 de diciembre, entonces tenemos el tiempo suficiente para nosotros presentar las tareas, nuevamente motivándoles a que no dejemos todo hacia el último y pues recalcando una vez más el placer de mi parte de haberme dirigido a ustedes, nuevamente deseándoles lo mejor, esperando que tengan unas excelentes fiestas, una feliz Navidad, un buen fin de año y que pues sigan recargados, sigan con esa motivación para el resto de su formación académica. Esto sería todo de mi parte y pues deseándoles lo mejor a ustedes, que tengan una buena noche. Muchas gracias igualmente. Saludos a todos. Muchas gracias, Inge, de todas maneras. Igualmente, ingeniero, saludos a todos compañeros. Quizás sea la última vez que nos veamos en estos días. Igualmente, una feliz Navidad, ingeniero, para usted y para su familia y para todos nuestros compañeros. Muchas gracias, éxitos a todos. Luego. A mi parte también muchas gracias, Inge, y que tenga una bonita Navidad y gracias por todas las clases que nos ha dado, que han sido de gran ayuda. Muchas gracias por sus palabras, Marco. Y igualmente, muchas gracias por todos esos conocimientos impartidos hacia nosotros. Como dijeron ya los compañeros, que tengan una excelente Navidad junto a su familia y deseándoles muchas bendiciones. Muchas gracias, Denis. De igual manera para todos. Que pasen bien. Éxito.